Los humanos somos seres sociables. Nuestro aprendizaje y desarrollo como humanidad lo ha demostrado. ¿Cuántas veces lo han dicho? ¿Cuántas veces lo hemos escuchado? ¿Es cierto? Sí, y este confinamiento nos los ha demostrado. Quizá una persona que se encuentra privada de su libertad lo sepa mejor que nadie. Quizá un sobreviviente de algún campo de concentración lo entendería más que otra persona. A diferencia de un preso que vive en espera de algo, una visita, una audiencia, una noticia, una sentencia, un rumor, nosotros quizá no esperamos eso. Esperamos como estudiantes la clase. Esperamos una llamada o un mensaje, una actividad determinada para hacer algo en familia, ver TV, estar en las redes sociales, jugar con la familia, todo lo que esta contingencia nos ha permitido hacer como hábito o rutina. El confinamiento exige otro uso del tiempo, como quizá lo hemos experimentado. En el artículo que realizaremos, analizaremos cómo se plantea este tema que es interesante abordar, nuestras emociones en la pandemia. ¿Cómo nos sentimos? ¿Cómo se siente? Esto es nuevo para muchos. Nunca habíamos vivido algo así. Es cierto que desde el año 2017 hemos sabido qué es el confinamiento. En ese año nos tuvimos que encerrar en casa por el terremoto. En el 2019 volvimos a encerrarnos por una contingencia ambiental, pero ambas no se comparan con lo que estamos viviendo en este momento. ¿Cómo te sientes en la situación que ha provocado la amenaza del COVID-19? ¿Por qué te sientes así? Y sobre todo, ¿es posible pasar esta emergencia sanitaria con alguna tranquilidad? En la pandemia del nuevo coronavirus, hemos vivido y seguimos viviendo toda la gama de emociones de que somos capaces. Primero, la incredulidad. No, esto no pasa aquí. Ocurre al otro lado del mundo. No, aquí no llegará. Negar la realidad de una amenaza es una forma de lidiar con el miedo. Cuando la fuerza de la realidad se impone, con evidencias directas, el miedo hace presencia y provoca otras emociones. El enojo es la más común. Recuerdo un compañero del gimnasio que se quejaba de los chinos. Sus nefastas costumbres de comer cosas raras ha provocado la epidemia. Decía así con violencia, como si ellos lo hubieran causado. También se quejaba de las autoridades, que no hacen nada por protegernos. Era el inicio de la epidemia. No había aquí ningún caso reportado, pero su molestia le impedía valorar la situación. El enojo, que puede llevar incluso a la violencia, es una forma de protección. Si se encuentra la causa, así sea imaginaria, de la amenaza, podemos luchar furiosos contra ella. Defendernos tranquiliza. ¿Qué tanto nos ha cambiado la pandemia? ¿Qué tanto nos ha cambiado el confinamiento? ¿Cómo ha influido en nuestros procesos, no solamente cotidianos, sino de aprendizaje? ¿Nos estará afectando? ¿Será favorable? Hace algunos días realizábamos una plática sobre cómo influía todo lo que está sucediendo alrededor de esta pandemia. Los invito a escuchar algunos comentarios. Realicen sus opiniones. Después, continuaremos la lectura del artículo. El autor, Eduardo Tomás, aborda el cúmulo de emociones que ha suscitado la pandemia, de dónde vienen y cómo lidiamos con ellas, para bien o para mal, y qué podemos hacer ante el temor que nos causa este fenómeno.
quise hacer esta introducción porque precisamente era la gran comparsa de nuestro querido maestro Francisco González Buenaventura, y bueno, pues por eso quería hacer este ofrecimiento conjunto con mi querido maestro Francisco. Por favor. Félix, pues buenas tardes a todos y muchas gracias por invitarme nuevamente. Eh, qué tristeza al enterarnos de esta noticia. Es curioso que haya personajes de los que no encuentras ni una sola nota, ni un comentario negativo. Y uno de sus personajes es el maestro Manuel. Es muy emotivo todas estas muestras de afecto que han estado colocando sus exalumnos, sus compañeros, al enterarnos de esta noticia tan grave, ¿no? Tan grave porque pues nosotros que nos quedamos acá, pues tendremos que acostumbrarnos a a la ausencia. Y el día de ayer que me enteré de esta noticia, pues sí, fue difícil no caer en un estado emotivo de tristeza. Eh, y esta pregunta la vuelvo a repetir en un momentito, pero esta pregunta la hizo el maestro Miguel el día de ayer que platicaba con él. ¿Cómo enseñar en estos momentos? ¿Cómo enseñar en estos momentos? Y fíjense, no me gustaría creer que estas sesiones a distancia sean un distractor de lo que está pasando en la realidad, en nuestra realidad, y mucho menos me gustaría creer que que esta preocupación por ver cómo doy mi clase, qué hago con mis alumnos esta semana, estas sesiones, nos aleje de lo que está pasando. Yo recuerdo, no sé si nos esté viendo, este, eh, el psicólogo Yair, yo recuerdo una vez en una sesión cuando trabajé con él, nos pidieron compartir una canción y él puso, yo recuerdo, cada que escucho esta canción me acuerdo mucho de Yair, él colocó la canción de León Ciego, Solo le pido a Dios. Y creo que me robo un fragmento de esta canción cuando dice, solo le pido a Dios que esto pues no me aleje, ¿no? Dice, se me está olvidando la canción ahorita, ¿no? Pero solo le pido a Dios que lo injusto no me sea indiferente, que todo el dolor no me sea indiferente. Y creo que como maestros no debemos de desprendernos de esta emoción que está trayendo esta pandemia. Nos quejamos quizá muchas veces porque no podemos salir, pero están pasando cosas, ¿no? Están pasando cosas. Esta pandemia nos está trayendo cosas que muchas veces no eran difíciles de saber, ¿no? Pero que en estos momentos están haciendo comunes. El salir a la calle y desconfiar del que está al lado, desconfiar del vecino porque no trae cubrebocas, desconfiar cuando te toca ir a hacer las compras al súper, desconfiar del que está atrás de ti porque no respeta la sana distancia, desconfiar del que te está dando cambio porque no sabes si ese dinero haya estado contagiado, desconfiar, es terrible, ¿no? Es terrible esta situación. También me he enterado más de una vez por semana que alguien se nos va. Familiares de alumnos, compañeros de trabajo, y, y parece que la vida sigue normal. Esta simulación de traer la escuela a la casa, que no nos permita creer que todo es normal. Eh, y deja todo a un lado, ¿no? Si las personas están muriendo por COVID o no, algo que está sucediendo, pues es que sí es común escuchar que más personas se van. Y la pregunta con la que iniciaba esto, maestro, ¿cómo enseñas?
con este dolor? Alumno, ¿cómo vas a aprender con este dolor? Creo que no debemos de estar ajenos a esto, como dice la canción de León Ciego. Curioso, traes dolor, traes esta carga emotiva y abres tu WhatsApp y ya tienes indicaciones, abres la plataforma y ya tienes que subir la clase, tienes que revisar trabajos. Checas tus grupos de WhatsApp y ya te están pidiendo que te incorpores a una y a otra conferencia más. ¿Y el dolor dónde queda? ¿Por qué pensamos que esto es normal? ¿Por qué pensamos que estamos en la normalidad? Yo no quisiera pensar que nos ponen a dar clase o a tomar clase con tal de estar distrayéndonos un poco de lo que pasa. No está mal distraerse, no está mal distraerse, pero lo que yo tengo miedo es que nos hagamos insensibles a lo que está pasando allá afuera. Leía en la mañana esta frase, ¿no? ¿Qué dices cuando dices no pasa nada? No pasa nada, entonces sí pasa, ¿no? Es una doble negación como en matemáticas. No pasa nada. Negativo y negativo, sí está pasando algo. Me quedo con estas preguntas: ¿cómo enseñar? ¿Cómo enseñar? ¿Cómo aprender con este dolor? José Daniel, maestro Francisco, ¿quieres ahondar un poco sobre esto para pasar a las siguientes preguntas? Es claro, claro. Fíjate que hoy en la mañana estábamos pues, algunos maestros conectados en una conferencia y me quedó, bueno, claro de que la conferencista pues hablaba de un tipo de adolescente. La conferencia hablaba sobre la adolescencia y la pandemia. Eh, yo no estuve de acuerdo en muchas cosas y una de las cosas que a lo mejor rescato de esa conferencia es que hablaban de que la carencia, quizá refiriéndose a la pocas alternativas de hacer, ¿no? Estando dentro de casa, me imagino que se refería a esa carencia, que genera la creatividad. Yo no creo que sea una regla, yo no creo que sea una regla. Yo creo que he comentado esto en algunas otras ocasiones. Yo creo que los hábitos va a ser muy poco probable, quizá que se generen nuevos hábitos en esta contingencia. Quizá nos estamos adaptando, quizá el aburrimiento que teníamos en las primeras semanas de contingencia ya ha ido modificándose y no quiere decir que quizá estemos generando hábitos, ¿no? Yo me refería a esto, que los adolescentes pues ya tienen sus hábitos. El adolescente que lee pues tiene muchísimo tiempo para leer. El adolescente que está en redes sociales pues va a tener muchísimo tiempo para estar en redes sociales. Las formas cambian nada más, o sea, lo único que cambia es que tenemos más tiempo para hacer cosas. Quizá cuando alguien o algún adolescente exprese que se está aburriendo, no es general de decir toda la pandemia, todo el confinamiento es aburrido, no, quizá el estar en la red ya lo aburrió, ¿no? Eh, me comentábamos, ¿no? El maestro Miguel Ángel, que por ahí debe de andar escuchándonos, hizo un comentario ayer en su salón de clases y con respecto al regreso a las labores, a las clases presenciales. Y él preguntó, pero ¿para qué quieren regresar, no? Y creo que la respuesta genérica puede ser, es que ya quiero ir a convivir, ya quiero ir a convivir, o sea, yo creo que muy pocos adolescentes, que quizás sí haya, pero quizás muy pocos adolescentes digan, ya quiero porque en la escuela se aprende mejor. Creo que este impacto de las redes sociales está cubriendo en estos momentos un objetivo más que la diversión. Creo que está cubriendo esa necesidad que tenemos de estar con alguien, de convivir con alguien. Entonces, creo que esas son cosas que debemos de considerar en este aislamiento. Se les está negando, bueno, se les está privando de esa convivencia, de ese contacto con la realidad que es el salón,
con la realidad que les da el convivio con sus compañeros. Por ejemplo, y de aquí me paso a la situación emotiva. Es curioso, yo no sé la experiencia de mis compañeros, pero es curioso, yo lo veo en las sesiones con mis hijas. Es muy común que los niños empiecen a platicar entre ellos. Y ahí está, se escucha al maestro, dejen de hablar entre ustedes. Creo que es un reflejo de esta necesidad de estar con el compañero, de ver caras distintas a las que hemos estado viendo durante toda la cuarentena. Yo quiero rescatar igual, parafraseando al maestro Miguel Ángel la semana pasada, que él hablaba del respiro. Yo creo que sin dar una clase de química, puedo decir que ese respiro está generado por dos neurotransmisores que está, donde se relaciona la oxitocina y la vasopresina, porque somos por instintos sociables. Buscamos esa colectividad en grupo y una de las cosas que buscamos es la confianza. La confianza, y esa confianza sí la obtienes con los integrantes de tu familia, pero como en el grupo se extiende más allá de la familia, buscamos la confianza generada en todos los integrantes de ese grupo. El maestro Miguel Ángel mencionaba, mis clases darán respiro. Yo creo que uno de los objetivos, antes de irte al tema, antes de ir a pensar qué actividad vas a hacer, creo que uno de los objetivos que debemos de buscar como maestro, un propósito, es cómo genero la confianza con la actividad que les voy a dar. ¿Cómo? Mencionaban ahí algunos comentarios. Hay maestros que se molestan cuando les preguntas, oiga, maestro, ¿por qué saqué mal? Oiga, maestro, pues pues simplemente el hecho de que los tomes en cuenta. Ellos están dando muchísimo, los alumnos están dando muchísimo tiempo, muchísimo esfuerzo y muchísima creatividad en lo que tú les estás solicitando. ¿Se los agradeces? ¿O crees que simplemente un número puede justificar todo el esfuerzo? Muchos dirán, pero son muchos alumnos, maestro, pues deja cosas que puedas revisar. ¿Para qué te saturas y para qué lo saturas? Yo comentaba la clase pasada, hay que buscarle el gusto y hay que buscarle esta química, yo diría esta química del cariño, esta química de la confianza en estas sesiones. Y lo mismo, si no podemos darle a los alumnos que puedan tener alguna situación que les obligue o que los orille a tener una educación especial, maestro, ¿qué puedes hacer? ¿Qué puedes hacer? Una palabra en el momento correcto, un agradecimiento sincero. Creo que por ahí podemos atender mucho esta parte de la cuestión emotiva en las clases a distancia. Muchas gracias, maestro Francisco. De veras, yo me emociono mucho al escucharte. La plática está bien buena, eres bien apasionado. Y bueno, pero sí tenemos que darle salida. Vámonos con los últimos comentarios y preguntas para que cerremos con algunas conclusiones, mi querido Alex.